El 1B, en este caso lidocaína, mexiletina, se indican para arritmias ventriculares, ¿ya? Y el 1C lo vamos a indicar, en este caso, para lo que viene a ser arritmias supraventriculares. ¿Ya? Entonces el 1A para supraventriculares y ventriculares, el 1B para arritmias ventriculares y el 1C para arritmias supraventriculares. Muy bien. En el caso de los beta block, que son los del grupo 2, ¿qué van a hacer los del beta block? Bajar el tono simpático. Ahí está, bajan el automatismo. Acuérdate que el beta block lo que va a afectar es la fase 4, pero de los marcapasos, ¿no? Pues se llama despolarización espontánea automática, la fase 4. Eso es lo que bloquea, ¿no? Valga la redundancia, el beta block. Con lo cual disminuye el automatismo, disminuye el tono simpático, ¿no? Ahí tenemos el propranolol, metoprolol, atenolol, etcétera, todos los beta block, ¿ya? Y se indican principalmente para arritmias supraventriculares. Y en el caso del grupo 3, los que bloquean los canales de potasio, el máximo representante es la amiodarona, ¿correcto? Amiodarona, bretilio, dronadarona son los del grupo 3, ¿no? El más conocido, amiodarona, que es conocido como el antiarrítmico también de amplio espectro, ¿ya? En el grupo 3 está la amiodarona. ¿Por qué de amplio espectro? Porque también estos antiarrítmicos los podemos dar igual que el 1A para arritmias supraventriculares y ventriculares, ¿ya? Supraventriculares y ventriculares, o sea que igual que el 1A son de amplio espectro. Y el del grupo 4, ¿no? Que son los calcioantagonistas, hemos dicho, van a bloquear la fase 2 de meseta, ¿no? Básicamente lo que van a hacer entonces es enlentecer el potencial de acción. Ahí está verapamilo, diltiazem, que son los llamados calcioantagonistas no dihidropiridínicos. Esos son los antiarrítmicos, los no dihidro. Y ahí está verapamilo, diltiazem. Igual que los beta block, doctores, se dan para arritmias supraventriculares, ¿ya? Igual que el beta block, los calcioantagonistas se dan para arritmias supraventriculares, ¿ya? Entonces ahí está la clasificación por grupos, su mecanismo de acción y los representantes. Eso es lo que deben recordar de esta clasificación llamada de Van y Williams, ¿no? ¿Y a qué arritmias se dan? Acuérdate que el 1A y el del grupo 3 son llamados de amplio espectro, por eso le doy para arritmias supra y ventriculares. El 1B solo para arritmias ventriculares y el 1C, el grupo 2 beta block y el calcioantagonistas para arritmias supraventriculares, ¿no? Para arritmias supraventriculares. Muy bien. Si hablamos de los efectos adversos, es importante señalar, ya sabemos entonces el mecanismo de acción, qué es lo que hacen. Si hablamos de los efectos adversos, cabe resaltar en el grupo 1, los más tóxicos son los del 1A, ¿correcto? Los del 1A son los más tóxicos. Hemos hablado ahí algo de la quinidina, que genera el famoso chinchonismo, que va con vértigo, náuseas, vómitos, defectos visuales, ¿no? Pero la procainamida y la disopiramida también pueden producir efectos adversos, como por ejemplo, ¿qué? Plaquetopenia. Mucho cuidado en el paciente con PTI, ¿ya? Un paciente con PTI, en esos casos no puede utilizar procainamida y disopiramida porque pueden inducir plaquetopenia.
Y también hay un principio acá en farmacología de los antiarrítmicos que se conoce así, ¿no? Todo antiarrítmico, doctores, todo antiarrítmico es proarrítmico, ¿no? Esa es una frase. Entonces, todo antiarrítmico es proarrítmico. ¿Qué quiere decir? Que el antiarrítmico te puede tratar o controlar el ritmo cardíaco, ¿no? Te puede tratar una arritmia, pero te puede generar otra arritmia. Y eso pasa con el grupo 1A. El 1A lo damos para arritmias supraventriculares o ventriculares, pero te puede producir otra arritmia como efecto adverso. ¿Y qué arritmia? Torsades de Points. El grupo 1A te puede producir torsades de Points. ¿Ya? Por eso ese principio o esa frase que les he mencionado. Todo antiarrítmico es proarrítmico. ¿Ya? Muy bien, eso deben recordar del 1A. En el 1B, el efecto de la lidocaína, de la mexiletina es corto porque su acción es rápida. Entonces básicamente son los menos tóxicos. ¿Ya? Son los menos tóxicos. Por eso solo se utiliza en casos de arritmias ventriculares. Tienen pocos efectos adversos en realidad. En el caso del 1C, propafenona, flecainida, ¿ya? Estos generan náuseas, vómitos, cefalea. ¿Ya? Náuseas, vómitos, cefalea. ¿Ya? Propafenona y flecainida. Muy bien, de las reacciones adversas el más importante es el 1A, que deben recordar. ¿Ya? En los demás no hay mucha importancia. En el grupo 2, que están los beta bloqueadores, eso ya lo hemos visto. Entonces mucho cuidado en el paciente con asma, en el paciente con EPOC, ¿no? Porque el broncoespasmo puede ser empeorado por los beta bloqueadores. Este sí vale la pena mencionar, la amiodarona. Es un antiarrítmico muy bueno, de amplio espectro, pero es muy tóxico. ¿Ya? Es muy tóxico. Miren, ¿qué puede producir la amiodarona? Vamos a señalarlo por acá. La amiodarona, doctores, genera muchos efectos adversos. Lo deben tener en cuenta. La amiodarona produce fotosensibilidad. El paciente no se puede exponer a la luz, ¿no? Porque si no se genera una fotosensibilidad. Altera la función de la tiroides, ¿correcto? Altera la función de la tiroides. Puede producir hipotiroidismo o puede producir hipertiroidismo. ¿Cómo así? Recuerden que la amiodarona en su estructura tiene yodo. Al tener yodo en su estructura, si un paciente recibe amiodarona, es como si le estuvieras dando yodo, ¿no es cierto?, al paciente. Por lo tanto, cuando utilizamos la amiodarona a dosis altas, lo que vamos a generar es un hipotiroidismo. Porque ¿qué pasa cuando tú das bastante yodo a un paciente? Si le das bastante yodo, se bloquea la bomba. Y al bloquearse la bomba de yodo, se produce hipotiroidismo, ¿no? Ese efecto en fisiología, recuerden, se llama Wolff-Chaikoff. ¿Ya? Ese efecto en fisiología se llama Wolff-Chaikoff. ¿Qué es el efecto Wolff-Chaikoff? Es cuando a un paciente le das yodo a altas dosis y produces hipotiroidismo, porque se bloquea la bomba de yodo. Pero si le das bajas dosis, entonces si le das bajas dosis de amiodarona a un paciente, es como que le estás dando poco yodo, entonces la bomba no se va a bloquear, al contrario, se va a estimular la bomba de yodo. Entonces al estimularse, lo que se va a producir es un hipertiroidismo. ¿Ya? Ese efecto se llama de Jod-Basedow. Efecto de Jod-Basedow. Recuerden en endocrino estos dos efectos fisiológicos. ¿No? Wolff-Chaikoff, ¿qué es? Un hipotiroidismo inducido por altas dosis de yodo. Y el Jod-Basedow es un hipertiroidismo inducido por bajas dosis de yodo. ¿Ya? Entonces genera ese problema, ¿no? Puede generar bocio.
¿ya? Puede generar voz. Pero los efectos más graves de la amiodarona, ¿ya? Por eso solo se debe utilizar en casos refractarios severos de las arritmias, es que puede generar a largo plazo cirrosis. Y el más grave de todos, fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar. ¿Ya? Fibrosis pulmonar. Este es el efecto más grave de todos, la fibrosis pulmonar. Cuando ven las enfermedades pulmonares intersticiales, ahí está la fibrosis pulmonar. Una de las causas por fármacos es la amiodarona, ¿ya? La amiodarona. Es por eso que la amiodarona solo se reserva para casos refractarios de arritmias o para casos severos, ¿no? Severos, etc. Solo se reserva para ese caso el uso de amiodarona, ¿no? Muy bien. Acá vamos a hacer una corrección en el cuadro, ¿ya? Miren, acá lo han puesto sotalol es un beta block, ¿correcto? ¿Ya? Sotalol es un beta block. Debería estar en el grupo 2, ¿no? Como la mayoría de los beta block. Ese es un dato, ¿ah? El sotalol pertenece al grupo 3. Ojo, si te dicen ¿qué beta block pertenece al grupo 3? Sotalol. ¿Ya? Sotalol. No es como la mayoría de los beta bloqueadores que están en el grupo 2. Ya está. ¿Y qué habíamos dicho de los antiarrítmicos de amplio espectro, ¿no? Así como el 1A. El 1A que era de amplio espectro. Te calmaba una arritmia y te producía otra arritmia. Entonces los del grupo 3, donde está la amiodarona, el sotalol, ¿ya? Te producen también Torsades de Points. Cuando te pregunten ¿qué antiarrítmicos te pueden producir Torsades de Points? El 1A y el 3. El 1A, procainamida, disopiramida, y el grupo 3, amiodarona, sotalol, te pueden producir Torsades de Points. ¿Ya? Acuérdate, los de amplio espectro pueden producir Torsades de Points. Grupo 1A y grupo 3. Muy bien. Y en el grupo 4, donde está verapamilo, diltiazem, el más potente es verapamilo. ¿Ya? El más potente es verapamilo, tiene más potencia que el diltiazem. Se da para arritmias supraventriculares. Su efecto adverso es producir edemas, ¿no? Producir edemas, producen rubor facial, ¿ya? Rubor facial, cefalea, también pueden producir como efecto adverso, ¿no? Pero el más frecuente, edemas. Acuérdate, los calcio antagonistas, el efecto adverso más frecuente son los edemas. Muy bien. ¿Y qué pasaba con los otros antiarritmicos? ¿Por qué la clasificación de Van y Williams va cambiando, ¿no? Actualmente hay otra complicación que es más compleja, así que de manera práctica no es muy didáctica, pues es más compleja. Pero en esa clasificación, ¿correcto?, que les menciono, justamente engloba a los otros antiarrítmicos, ¿no?, que están acá, miren, los otros antiarrítmicos. Sobre todo sulfato de magnesio, digoxina, adenosina, ¿ya? Son antiarrítmicos que no están en la clasificación de Van y Williams, por eso lo colocan en una clasificación moderna en el llamado grupo 5, ¿ya? Grupo 5. En el grupo 5 está sulfato de magnesio, adenosina, digoxina, ¿ya? Acuérdense, esos tres no están dentro de la clasificación de Van y Williams, ¿ah? Sulfato de magnesio, adenosina, digoxina, ¿no? Muy bien. Sulfato de magnesio, su mecanismo de acción es que hace una competencia. El magnesio compite con el calcio, y mientras el calcio va a estimular la contracción, el magnesio estimula la relajación, ¿no?
donde se indica sobre todo este antiarrítmico como tratamiento del Torsades de Points. ¿Con qué se trata el Torsades de Points? Que es una arritmia ventricular. El Torsades de Points se trata con sulfato de magnesio. El Torsades de Points, recuerden, es una arritmia ventricular, se trata con sulfato de magnesio. La adenosina se indica para una arritmia también especial, que es típica en las mujeres jóvenes, llamada taquicardia paroxística supraventricular. ¿Ya? La adenosina se indica para la taquicardia paroxística supraventricular. Y también tenemos acá la digoxina, que se da para arritmias supraventriculares. ¿Ya? Entonces, sulfato de magnesio, tratamiento del Torsades de Points. Adenosina, tratamiento de la taquicardia paroxística supraventricular. Y la digoxina para arritmias supraventriculares. ¿Ya? Hay un grupo de antiarrítmicos, doctores, que se conocen con el nombre de frenadores del nodo auriculoventricular. Este grupo de antiarrítmicos se utiliza para tratar arritmias supraventriculares. ¿Por qué? Porque recuérdate que la aurícula se conecta con el ventrículo a través del nodo AB. Entonces lo que hacemos es frenar al nodo AB para que no deje pasar impulsos hacia el ventrículo. Cuando te digan este nombre de frenadores del nodo AB, que se utiliza para arritmias supraventriculares, está el beta block a la cabeza, es el más efectivo. Está los bloqueadores de canales de calcio en segundo lugar, y está la digoxina. ¿Ya? Es mejor que lo agrupes de esta manera. ¿Ya? Estos tres se les conoce con el nombre de frenadores del nodo AB. Se emplea para arritmias supraventriculares. Y una en especial es la fibrilación auricular. Estos tres fármacos que estamos hablando sirven para controlar la frecuencia cardíaca en un paciente con fibrilación auricular. Cuando te pregunten ¿con qué controlamos la frecuencia cardíaca en un paciente con fibrilación auricular? Los frenadores. Beta block, el más efectivo, calcio antagonista, y luego está digoxina, en ese orden de eficacia, ¿no? Ya saben, ya por la clasificación, el beta block está en el grupo 2, calcio antagonista grupo 4, y digoxina no está en la clasificación clásica, sino en la actual, que es el grupo 5, ¿ya? El grupo 5. Muy bien. Ese es entonces con respecto a los otros antiarrítmicos, ¿ya? Muy bien, entonces ahí recuerden dónde afecta.